Buenos días, niños y niñas de primer grado A, B y C de la institución educativa 3029. Nos encontramos en la semana 33, cuya experiencia de aprendizaje es actuamos ante un peligro natural elaborando un plan familiar de emergencia. La actividad es escribimos un plan familiar para situaciones de emergencia o desastres. Área, comunicación. Fecha, martes 17 de noviembre del 2020. ¿Alguna vez has estado inmerso ante una situación de emergencia o desastre? ¿Sabes qué es una emergencia o un desastre? Hoy escribirás un plan familiar para actuar frente a situaciones de emergencia o desastres. Criterios de evaluación. Escribe el plan de emergencia con ayuda de tu familia. Materiales: cuaderno de comunicación u hoja de reuso, lápiz y colores. Lee la siguiente información con ayuda de un familiar. Antes de una emergencia o desastre. Observa las imágenes. ¿Qué observas? Mira, hay una caja de reserva, el combo de supervivencia y la mochila de emergencia. ¿Has escuchado alguna vez de esas imágenes, estas cosas que se necesitan? ¿Para qué será? Te explico. La caja de reserva es para los días de emergencia. Imagínate que hay una emergencia. ¿Qué cosas deberíamos tener en esa caja de reserva? Que solamente son para pocos días. Su contenido te va a permitir a vivir del segundo al cuarto día. Quiere decir de 4 días. Y debes almacenarla en un lugar seco y protegido de tu casa. El combo de supervivencia son aquellos alimentos que necesitamos tenerlos siempre a la mano, que nos va a permitir sobrevivir o alimentarnos ante una emergencia o un desastre. Y la mochila, que ya siempre lo sabemos, que es algo más portátil, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo y tener en ella muchas medicinas, ¿sí? Antes, imaginémonos que podemos tener una situación de desastre, o se nos ha caído algo en la cabeza o alguna cosa, debemos estar muy preparados. Antes era un botiquín, ahora tenemos que tener una mochila. Muy bien, antes de una emergencia o desastre, vas a identificar las rutas de evacuación dentro del hogar. Estas rutas te van a servir para conocer qué lugares son más seguros y por dónde debes salir ante una eventualidad. Reconocer los sitios seguros en caso te encuentres en la calle. También es necesario que cuando estemos caminando y hay un sismo o un desastre, verificar qué cosas que están en la calle nos pueden hacer daño. Por eso es bueno reconocer los sitios seguros. Identificar diferentes formas de comunicarse en caso de emergencia. Por ejemplo, llamar al 119. Contar con el combo de supervivencia, que es la mochila de emergencia y la caja de reserva. Bien, ¿cómo actuar ante una emergencia? Observa las imágenes. ¿Alguna vez has participado de un simulacro? Mira, ¿te fijas cómo debemos actuar? Bien, ¿qué debemos tener en cuenta? Poner en práctica los simulacros realizados. No olvidarse de la mascarilla y mantener el distanciamiento social. Además, mantener la calma. Saber cómo actuar, lo cual propicia una seguridad al resto de la familia. Si el riesgo es mínimo dentro de casa, será preferible quedarse en ella. Si no, hay que dirigirse a una zona segura. Bien, ¿qué es rehabilitación? Es el conjunto de conocimientos, cosas que tú debes saber y ejecutar a continuación después de una eventualidad. Son las cosas que debemos hacer a continuación de la respuesta ante una emergencia. Bien, ¿qué tenemos que tener? Que debemos saber que la familia esté sana y pueda comunicarse con el resto de la misma, empleando mensajes de texto y llamando al 119. Antes de ingresar a la casa, cerciórate, fíjate que se encuentre en condiciones que no implique riesgo a los integrantes de la familia. Si algún integrante de la familia está herido, debe llevarse a un centro de atención médica. Si en caso es leve, use el botiquín que se encuentra en la mochila de emergencia. ¿Qué debes hacer después de una emergencia? Mantener la calma. Verifica la presencia de todos los miembros que estaban en tu casa. Revisa que tu casa esté habitable. En caso contrario, deben dirigirse a los lugares predeterminados en el plan familiar de emergencia.
y evita llamar por teléfonos para no congestionar los servicios. Emplea siempre el 119 para comunicarte con tus familiares y envía mensajes de textos. Hemos escuchado que es un plan familiar de emergencia. A continuación, vamos a saber en qué consiste. Muy bien, ante cualquier tipo de desastre debemos contar con lo siguiente: un plan familiar de emergencia, una mochila para emergencia y un combo de supervivencia. ¿Qué es un plan familiar de emergencia? En casa nosotros tenemos que tener ciertas condiciones o saber que somos responsables o prevenirnos ante una eventualidad o un desastre. ¿Qué te recomendamos seguir? Hay varios pasos. Uno es información del grupo familiar. Luego las amenazas existentes dentro y fuera de la vivienda y acciones. Fijarse qué cosas son amenazas dentro de mi casa y qué están fuera de mi casa. Y qué cosa debo hacer para transformar estas amenazas, dándoles soluciones. La evacuación en caso de emergencia. Salir a un lugar seguro. Un croquis de la vivienda. Cómo están ubicados los cuartos, las puertas, las columnas, los roles de emergencia, que eso es muy importante, quienes van a estar a cargo de ciertas cosas que pueden pasar, quién va a llevar, por ejemplo, la mochila de seguridad, de emergencia, quién va a abrir la puerta, quién va a estar llevando la caja de alimentos, etc. El directorio de teléfonos de emergencia, siempre es bueno contar con un directorio de teléfonos. El combo de supervivencia. Practica tu plan familiar de emergencia, es muy importante. Y lugares de protección como zonas de seguridad, puntos de encuentro y vías, ¿no? Muy bien, ¿qué es un combo de supervivencia? Bien, tienes que tener tu mochila de emergencia y añadir y agregar alcohol en gel, guantes, mascarilla y bolsas para desecharlas en cantidades suficientes para todos los miembros de la familia. Tómale foto a tu combo de supervivencia para ver si lo tienes. Luego tienes que tener una mochila de emergencia. Para el adulto mayor, copia del DNI, seguro social, pastillas recetadas, talco, abrigo, papel higiénico, comida no perecible. Una mochila de emergencia para lactantes, para niños también que están, dependen de mamá, si están tomando todavía su biberón, hay que llevarle su DNI, los pañales, talco, paños húmedos, abrigo, ropa de cambio, entre otros. Luego es importante conocer el directorio de teléfonos de emergencia. Mira, acá te dejamos algunos. Los bomberos, 116. La Policía Nacional del Perú, 105. El SAMU, 106. E-Salud, 117. Defensa Civil, 110. Cruz Roja, 115. Y mensaje de voz en el 119. Recuerda, ante una emergencia, todas las líneas van a estar muy ocupadas. Entonces es importante siempre llamar al 119. Bien, en tu cuaderno de comunicación o hoja de reuso tienes que escribir la fecha, martes 17 de noviembre de 2020. Como título escribimos un plan de emergencia con ayuda de tu familia. Ahora elabora tu plan de emergencia familiar para estar preparado ante cualquier tipo de desastres. Esta es su estructura. Tenemos que tener la información del grupo familiar, las amenazas existentes dentro y fuera de la vivienda que estábamos comentando, la evacuación en caso de emergencia, por dónde debemos evacuar y salir, el croquis de la vivienda, roles en la emergencia, el directorio del teléfono, combo de supervivencia y practicar tu plan de emergencia. Bien, vamos a completar los cuadros sobre información del grupo familiar y tomarle foto y enviarlo como evidencia. Es importante que siempre nosotros en nuestra casa tengamos una mica con estos datos, ¿no? La información del grupo, los datos informativos, indicar las amenazas dentro y fuera, cuáles son las amenazas que has identificado, por ejemplo, si tienes ventanas en la cocina sin laminar, o tienes ventanas rotas, ¿qué debemos colocar? Recuerda siempre colocar en un aspa las cintas de embalaje por si acaso haya un terremoto y se nos puede venir la ventana encima, ¿verdad? ¿Cuáles son las amenazas que han identificado fuera de la vivienda? También es muy importante no pegarte a un poste de luz que se puede caer, ¿verdad? Una calle muy estrecha con carros en las vías que te pueden atropellar, y tener siempre en cuenta esas amenazas dentro y fuera de la casa. Bien, ¿cuáles son las amenazas que has indicado dentro de la vivienda, de fuera de la vivienda?
¿Qué acciones debes usar como soluciones para transformar esas amenazas? Mira, acá hay una imagen, ¿no? Esto es una columna y una viga y que dice zona segura interna de la columna. Es un lugar muy adecuado ante un sismo en caso tú no puedas evacuar y salir, ¿no? Pero si tú puedes salir, tú sabes que tu primera opción es siempre salir, ¿verdad? Sin correr, siempre manteniendo la calma. Bien, los roles de la emergencia es la tarea 2. Vas a elegir quiénes serán los responsables de las siguientes tareas y vas a escribir su nombre, ¿sí? Por ejemplo, bajar la llave principal de la luz, llevar la mochila de emergencia, abrir la puerta y enviar mensajes telefónicos. Hay que colocar los nombres de cada representante. Y el número 3, con ayuda de un familiar evalúa tus logros. 1, lo logré, color verde, color ámbar, lo estoy intentando y color rojo, necesito apoyo, ¿sí? Fíjate. Has conocido cómo actuar frente a situaciones de emergencia o desastre. Has escrito el plan de emergencia con ayuda de tu familiar. Si lo has logrado, ya sabes qué color vas a buscar. Si todavía nos cuesta un poquito, lo estamos intentando de color ámbar y si necesitamos apoyo de color rojo. Recuerda siempre quedarte en casa y yo te felicito porque ya cuentas con tu plan familiar de emergencia. Cuídate mucho.